Hoy tenemos con nosotros a Cristian, que es doctor en Comunicación Corporativa y Gestión Estratégica del Conocimiento por la Universidad Pontificia Islámica. Buenas tardes. Buenas tardes. Es socio fundador de Allegro 234, presidente de AEBRAND, Asociación Española de Branding, y profesor en programas de la Universidad de Loyola, Andalucía. También escribe artículos y capítulos de libros relacionados como cómo construir marcas con consciencia. Le gusta profundizar en la relación de personas y marcas a partir de compartir valores. Esto nos suena extraño, luego nos lo explicará, porque muchas veces esto de la marca suena a otra cosa, ¿no? Sí. Ha trabajado en más de 20 países con empresas tales como Bodegas Torres, Casa del Libro, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, el mexicano. México. Claro. Citibank, Coca-Cola, Codorniu, Cosentino, Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Osborne, Repsol, Telefónica o Zurich, entre otras. Así que nos quedamos con él para que nos cuente y nos hable. Bueno. No te ha dado tiempo a tantas cosas. Buenas noches. Buenas noches. Es el Just for Men, que no se nota la edad, pero son muchos años. Así que, nada, va a ser una charla. Así es para ir hablando y en cualquier momento me detienen, me dicen no, pero eso y qué sé yo. La idea es hablar de algo que está pasando ahora, y es que las empresas hablan de propósito, de tener más conciencia, como si fuese algo completamente nuevo, y es bastante viejo. Entonces, lo que voy a hacer es primero una pequeña historia de dónde aparecieron las marcas. Después, cómo se relacionan con las empresas, por qué hacemos la relación entre empresas y marcas. Y después, qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede esperar, y ahí después lo discutimos con lo que queráis. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a hablar de marcas, ¿no? Siempre parece que estamos hablando de esto muy moderno, ¿no? Las marcas y qué sé yo. Pero el hecho es cierto que como seres humanos hay pocas cosas que nos diferencian de los animales. Sonreímos, podemos unir el meñique y el pulgar, que es lo que nos separa del simio, y somos capaces de expresarnos por símbolos, de forma simbólica, ¿no? Entonces, hace como 30.000 años hubo una gente que para expresar que en esa cueva vivían cazadores o en esa cueva agricultores o lo que fuese, empezaban a pintar sus historias y el resto reconocía lo que había ahí. Es como que uno veía eso y decía, acá puedo comerme un gran chuletón, ¿no? No sé si lo cocinaban en esa época, creo que no, que se lo comían así como venía, directo, pero el hecho cierto es que daba una idea de eso. Esto fue evolucionando con el tiempo y un poco más cerca de lo que de estos 30.000 años, acercándonos en el tiempo ahora, empezaron a aparecer marcas. Y uno piensa que eso fue el siglo pasado, y no. Eso ocurrió hace como 9.000 años, y fue en la Mesopotamia. En la Mesopotamia, esta gente que ahora los vemos que se están matando todos, lo cierto es que crearon grandes urbes. En esas grandes urbes estaban las plazas del mercado. Y en la plaza del mercado la gente iba e intercambiaba bienes y servicios. Entonces los servicios se ofrecían dentro de la urbe de gente que vivía en la urbe. Pero los que estaban fuera de las grandes ciudades de la Mesopotamia traían sus productos. Y esos productos que traían eran de agricultura, tejidos, vino, etc. Con lo cual me imagino en esa época dos amigos, ¿no? Van caminando por ahí, se encuentran en la plaza del mercado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tu familia? Bien. ¿Por qué no venís a cenar a mi casa esta noche? Fantástico, llevo el vino. Dice, muy bien. ¿Qué prefieres? ¿Ribera del Tigris o Ribera del Éufrates? Dice, no, para la cena que vamos a hacer, Ribera del Éufrates, ¿no? Entonces iba al mercado y encontraba una serie de ofertantes, de personas que producían su vino, y que ese vino era de la ribera del Éufrates. La única forma que tenían de diferenciarlo era que en las vasijas empezaban a grabar el nombre del productor, cuándo lo habían hecho, qué uva habían utilizado, ciertas características muy funcionales del producto.
y se iniciaban conversaciones. Y la gente conversaba sobre cómo lo habían hecho, cómo no lo habían hecho, que esto, que lo otro, hasta que uno decía, bueno, me decidí, voy a llevar este. Y lo cogía. Y una vez que cogía ese, posiblemente cuando volviese, si estaba bueno, le compraría más vino a ese señor. Y lo reconocía por esos símbolos. Cuando hablamos de símbolos, hay hasta incluso hechos anecdóticos de cómo nos guiamos por símbolos. Cuando en Libia asume su gobierno Gaddafi, la primera decisión que toma es sacar el nombre en italiano de todas las calles. Y la saca de un día para otro. Y todos los libios se perdieron. Porque la mitad de los libios no sabían leer, pero sí reconocían la letra nuestra letra, como simbólica. Y sabían que ese dibujo expresaba que esa era la calle a la que tenían que ir. Y tuvo que volver a ponerlas. De ahí la importancia de esos símbolos y de lo que van transmitiendo. Esto siguió avanzando en el tiempo. Y el hecho cierto es que, yendo muy rápido, llegamos a la revolución industrial. La revolución industrial lo que tuvo como hecho más fuerte cuando se dio fue la separación entre dónde vivíamos y dónde trabajábamos. Hasta ese momento era bastante coincidente, uno trabajaba en su casa y esto lo separó, ¿no? Vino la línea de producción, la producción en masa, la industrialización de la producción, la explotación también, pero el hecho cierto es que al haber mayor oferta empezaron a poner más descripción a los productos. Esa descripción era muy sencilla y las marcas que tenemos de esos inicios son sumamente sencillas. Si vemos marcas americanas como General Electric o ese tipo de cosas, son muy simples. O era el apellido de la persona, Mercedes-Benz, Citroën, ¿no? Eran esos nombres y eso iba describiendo que detrás de eso había un producto, un servicio, algo que estaban ofreciendo. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, vuelve a tomar peso de nuevo lo simbólico. Y dicen, la era industrial nos está haciendo muy mecanicistas, muy mecánicos, muy de máquina y cosas por el estilo, ¿no? Y nace toda la corriente de la Belle Époque. La Belle Époque, las características que tiene para la empresa es que cuando uno entraba a las empresas, las entradas, los recibidores de las empresas parecían grandes museos. Empezaban a comprar obras de arte, esculturas, cuadros, etc. Y empezaban a darle formas a las marcas. Y empezamos a encontrar marcas como estas, ¿no? De esa época, de la Belle Époque, nace la marca Coca-Cola que tenemos hasta nuestros días, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta. Y ahí sí vienen las cuestiones de marketing y esas cuestiones que uno tiene en la cabeza de las trampitas que hace la gente de marketing para vender más. La marca Coca-Cola cada 2 años cambia, pese a que parece que no hubiese cambiado. Le hacen muy pequeños retoques a la marca, los necesarios para que cuando uno va por el supermercado y pasa por el lineal, de golpe le llame la atención y no sabe por qué, y coge la lata y se la lleva. Entonces lo tocan muy poquito, pero el hecho cierto es que no lo han tocado. Cosas interesantes que aparecen y surgen desde esta época es que aquellas marcas que han sido líderes han cambiado muy poco en el tiempo. Y lo otro interesante y que empieza a tomar más peso es que sí empieza a haber una separación entre cómo gestionan las marcas los americanos y cómo se gestionan en Europa. América, por su historia, ser un continente nuevo con poca historia, necesitan primero generar una imagen y después darle contenidos. Mientras que Europa es muy histórica, con lo cual primero tuvo los contenidos y después pensó que necesitaba una marca para eso. Sí, cuando pensamos que una marca como Codorniu es de la época en que Colón descubrió América, nos parece, ahí tomamos dimensión del tiempo que tiene esa marca con nosotros. Entonces no se molesta tanto ni en la estética ni en el contenedor, sino en los contenidos. Y esos contenidos generalmente son ciertos valores fundacionales de la empresa y que uno los reconoce y por eso los termina comprando o no. La historia siguió y nos encontramos ahora con que tenemos las marcas y esto se volvió como más científico y que tenemos que darle forma y definirlas.
Hay libros escritos sobre esto. Hay un libro escrito por un británico que recopiló más de 60 definiciones de lo que es una marca. Y son todas válidas, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ir a lo básico. ¿Qué es una marca? Para la empresa es algo que transmite lo que la empresa es, y por otro lado, como hay alguien que la está viendo, es lo que la persona imagina de lo que es. Entonces es identidad, lo que es, e imagen, lo que se reconoce, ¿no? Siempre doy el ejemplo con la identidad y la imagen, ¿no? Llega la mañana, me despierto, voy al baño, me veo al espejo y con este tono así tan argentino digo, hoy me como el mundo, ¿no? Y yo me lo creo porque soy argentino, entonces, que es lo normal en esos casos, ¿no? Hoy me como el mundo. En el mismo momento, Roberta está así en la cama, abre los ojos, me mira y lo primero que piensa es cómo me casé con este tipo, ¿no? Ella está viendo mi imagen y yo estoy reconociendo mi identidad. Con las empresas pasa lo mismo. ¿Está bien? La empresa puede ser lo que sea, pero si se pasa a varios pueblos con su imagen, llega un momento que no le creemos. Decimos, señores, nos están mintiendo. Ya la mentira es vil, nos damos cuenta, ¿no? Entonces, lo que tenemos que construir, o lo que tienen que construir las empresas, es una identidad fuerte y una imagen que la vaya acompañando. Y cada una se va alimentando y van así creciendo. Y esto pasa con todas las instituciones, no es solo una cuestión de empresas. Muchas veces digo, ¿no? Uno dice, la iglesia tiene grandes marcas internamente. El Vaticano es una gran marca. En algún momento el Vaticano contrató un equipo de personas para ver, de valorar la marca Vaticano, cuánto valía y qué tenía que hacer para que valiese más, para así poder atraer más gente al Vaticano, ya sea creyente, gente que visita, gente que sostiene las obras, etcétera. Y son cosas que se van haciendo. ¿Para qué sirven las marcas y cómo se relacionan con nosotros y con las empresas? Supongamos que ahora tuviésemos la capacidad de decir, bueno, nomás terminamos esto, nos vamos a cenar. Y como tenemos aquí afuera un cohete supersónico de Ryanair, nos va a llevar en 1 hora hasta China. Y vamos a ir a comer a China, a la China. Y dicen, qué bien, qué bueno. Entonces terminamos esto, nos subimos todos al cohete de Ryanair y salimos disparados a China. Como es de Ryanair, no nos sirve nada adentro, ¿no? Porque es barato. Los low cost, ¿no? Como mucho tratarán de vendernos la lotería de Irlanda, pero no van a hacer mucho más esfuerzo. Entonces llegamos a China, nos bajamos, empezamos a caminar y empezamos a ver carteles como ese y decimos, ¿y eso qué será? ¿Un hotel, un restaurante, una cafetería? ¿Qué es eso? Digo, no lo entiendo, ¿no? Entonces de golpe vemos que al lado de eso hay un símbolo y digo, ese símbolo me suena de algo, me huele a café, no del muy bueno, pero café, que es difícil para pedir un café ahí, seguro también, pues toda una ciencia pedirlo, pero ya empiezo a quedarme más tranquilo y cuando veo todo el ambiente lo reconozco y digo, es como estar en mi casa eso. Aun cuando nunca haya ido a un Starbucks en mi vecindario, sé que ahí sirven café, sé que puedo comprar una tarta, un bocadillo, sé más o menos lo que voy a pagar, sé que me van a atender con una sonrisa y sé que aparte no necesito hablarle al chino, que con señalarle va a entender y ese día comí, seguro, ¿no? Para eso sirven las marcas en primer caso, como primer razón. Nos reduce la incertidumbre, nos deja más tranquilos, ¿no? Esto lo estoy exagerando mucho. Ahora, pensemos en algún momento cuando se va a hacer la lista del supermercado. Entonces digo, tengo que ir al supermercado, a ver, necesito tomate, lechuga, agua, algún postre, Ariel, que se nos acabó el Ariel. Digo, no puse detergente, no puse detergente para lavar la ropa, puse Ariel. Con lo cual ya sé, ya redujo, ya me dejó tranquilo y sé que ese producto me va a dejar tranquilo, que va a cumplir lo que prometió que iba a cumplir. Y hasta ahí venimos bien. Lo que ocurre también, y esto por suerte ha vuelto en los últimos tiempos, porque hasta los años 80 pasaba también, es que cuando nosotros ahora vemos la marca Starbucks,
empezamos a reconocer otras cosas. No es porque hayamos leído mucho, sino porque alguna vez lo vimos. Entonces decimos, esta gente está metida en temas de comercio justo. Esta gente cuida de sus empleados, los entrena y por eso están siempre con una sonrisa. Esta gente está reduciendo sus porciones porque quiere que nos cuidemos más en nuestros hábitos alimenticios. Esta gente está incorporando otros productos que son naturales y traídos de comercios locales. En este lugar, aparte del café, que de nuevo digo, puede ser más o menos, si quiero pasar el día leyendo un libro, puedo quedarme que nadie me va a decir nada. Y la música es agradable, es todo agradable, y me puedo quedar ahí y estoy muy bien. Entonces, de golpe, el símbolo no solo me está contando cuál es la oferta, sino que me está hablando de toda la empresa. Y es ahí donde las marcas y las empresas empiezan a relacionarse, porque la marca termina siendo una síntesis de eso que me transmite la empresa, del legado de la empresa, de su historia, de sus aspiraciones, de lo que quiere ser. Y eso es lo que tienen que construir. Y si lo construyen bien, es saludable. Hay empresas como Unilever, que hasta hace unos años nadie sabía quién era Unilever. Y ahora cuando empezamos a ver algunos productos como los helados, los helados Ben & Jerry's. ¿Qué jabones produce? Creo que Ariel es de Unilever también, sí, o es de Procter. Bueno, en cualquier caso, Unilever es una de las compañías más grandes del mundo y produce alimentos, produce jabones, detergentes, etc. Y de hecho, nunca se la veía como marca y ahora recién empieza a aparecer un poco y en algunos productos se empieza a ver la marca Unilever como diciendo nosotros estamos detrás de este producto, ¿no? El hecho cierto es que esta gente, fuera de lo que está trabajando en sus productos, tiene cierta cantidad de decisiones que han tomado y que han hecho que empiece a tomar importancia como una marca que hasta no hace mucho tiempo nadie conocía y que aún hay gente que todavía no la conoce del todo. ¿Y qué son esas cosas? Vamos a cuidar el medio ambiente, vamos a cuidar a nuestros empleados, vamos a asegurar la igualdad entre hombres y mujeres dentro de los trabajos y las oportunidades de trabajo que tiene esta empresa. Los salarios van a ser los mismos. Empiezan a tomar un montón de decisiones que van más allá de lo que es su negocio, que va a ser vender alimentos, vender jabones, vender detergentes, etc. Muchas marcas empiezan a hacer esto, incluso marcas gubernamentales. Entonces empezamos a encontrar cosas así, ¿no? Esto es en la ciudad de Denver, es el canal de Isabel II el canal de Isabel II de Denver, esto, ¿no? Entonces, el cartel dice, sí, usa solo lo que necesites. Entonces sacaron la mitad del asiento, ¿no? Como diciendo, no necesitamos consumir todo, el mensaje es bastante claro. Entonces, las marcas no son solo marcas comerciales, sino que hay marcas institucionales que empiezan a transmitirnos algo. Y que empiezan de nuevo a transmitir eso de identidad e imagen. Trabajan con la imagen, pero hay una identidad muy fuerte detrás, ¿no? Hay todo un proceso que va más allá del agua. Tenemos que educar a la gente en el consumo y tenemos que mostrárselo de forma sencilla, que lo entiendan. Lo cierto es también que tenemos los lobos de Wall Street en todo esto, ¿no? Y eso, digamos que de alguna forma, es algo que aparece en los años 90 y hasta el 2005, donde está completamente exacerbado, ¿no? Vemos que las empresas van por el dinero, que se tienen que maximizar los rendimientos, que lo que importa es el accionista y no los clientes. Empiezan a ocurrir un montón de cosas así. Y esto por suerte empieza a cortarse, pero no porque empecemos a pensar distinto, sino porque de golpe empezamos como sociedad a tomar conciencia de que nos pasamos un par de pueblos, ¿no? Y en ese pasarnos un par de pueblos decimos, bueno, vamos a bajar de nuevo y vamos a volver a lo que hacían antes las empresas. Vamos a empezar a cuidar a la sociedad.
vamos a tomar cuidado del medio ambiente, vamos a empezar a tomar un montón de cosas en cuidado. ¿Qué es lo que tiene de bueno esto en este momento? En que hay cierta evolución y que como personas y como empresas hemos ido evolucionando. Entonces, cuando empezamos a ver cómo se ha ido evolucionando cuando se habla de valores o de propósitos en las empresas, vemos que a principios, o cuando volvemos a la Belle Époque, estaban los patronos, ¿no? El patrono era alguien que tomaba cuidado de sus empleados. Decía, esta gente está trabajando aquí, entonces lo que tengo que hacer es cuidarla. Tengo que cuidarla para que siga trabajando, pero tengo que cuidarla y tengo que asegurar lo básico. Cuando esto empieza a evolucionar, aparece el filántropo. El filántropo aparece como una figura que toma cuidado por lo artístico, ¿no? Entonces dice, no solo quiero cuidar a la gente, sino que adicionalmente a eso quiero empezar a cuidar lo que me rodea. Y lo que lo rodeaba en ese momento, en donde estamos principios de la era industrial en esto, lo que empezaba a ser de nuevo importante era volver a ser casi como los Medici, ¿no? Era lo artístico. Decía, tenemos que cuidar al artista, tenemos que darle mayor cabida en la sociedad, tenemos que revalorizar toda la parte humana de las empresas y de las personas y mostrarlo. Y empiezan a tomar esos cuidados. En el medio de esto nace el cooperativismo. Y del cooperativismo tenemos muchos ejemplos. Tenemos los ejemplos en España, por ejemplo, de Mondragón. Tenemos ejemplos en Inglaterra de una empresa que se llama John Lewis. John Lewis son tiendas departamentales y supermercados. Tienen el tamaño del Corte Inglés. Y son propiedad de todos sus empleados, ¿no? Y siguen manejándolo y les va muy bien. Y llegamos a los años 70-80, en donde vuelvo a los helados Ben & Jerry's de Unilever. En ese momento Ben & Jerry's en Estados Unidos son dos locos lindos hippies que dicen vamos a hacer helado, el helado más rico del planeta, ¿no? Y hacen unos helados fantásticos, ¿no? Y unas cremas fantásticas, pero aparte de eso vamos a mantener nuestro espíritu hippie, vamos a ser activistas. Entonces vamos a cuidar el planeta, vamos a cuidar a la ballena, vamos a cuidar a los que perdieron sus casas, vamos a cuidar, y empiezan a crecer con eso. Entonces una de las cosas que crean, y son los primeros en hablar del tema, crean la responsabilidad social corporativa. Dicen, vamos a tener cierta cantidad de indicadores que muestren en nuestra empresa qué hacemos por la sociedad, qué hacemos por el medio ambiente, cómo es que cuidamos al resto. Y empiezan a trabajarlo. Y esto se va formalizando y va creciendo, y ahora es normal escuchar que las empresas tienen sus departamentos de responsabilidad social corporativa y que hacen cosas con su responsabilidad social. ¿Qué es lo que aparecen ahora? Las marcas sociales. Las marcas sociales no son marcas de gente que va por el mundo haciendo buenismo, no, siguen siendo marcas de empresas. ¿Cuál es la diferencia? Es que estas empresas han decidido hacer cosas por la sociedad o por el medio ambiente dentro de su negocio, aunque no sea para hacer negocio. Entonces no es un evento de decir vamos a cuidar a los chicos patizambos, no. Dice, nosotros vamos a asegurarnos que alrededor de nuestra empresa la gente tenga educación suficiente. Que si alguien merece una beca para ir a una universidad, sea la empresa la que se lo pueda dar, porque eso después va a volver, la sociedad va a devolver eso. Y hay ejemplos también, hay ejemplos en España. En España, Cosentino, los que hacen el Silestone, las encimeras de cocina, en Cantoria, era una empresa que hace 15 años tenía el 80% de sus minas de piedra a cielo abierto, abiertas en Cantoria, ¿no? Era como abrir la tierra, ¿no? Abrirla en dos y extraer. Ahí se dieron cuenta que podían reformular sus productos, que podían hacerlos distintos y que podían volver eso a condiciones naturales, que podían consumir menos agua, que podían producir en frío, y un montón de cambios se pusieron en ese momento. El hecho cierto es que hoy, de ese 80%, solo queda abierta el 7% de las minas.
Y el resto lo han reparquizado, ha vuelto a tener la flora y la fauna autóctona de la zona y las han tapado. ¿Por qué? Porque están cuidando el medio con eso. Han reducido los consumos del agua y consumen el 20% de lo que consumían hace 6 años. Han hecho un montón de cosas. ¿Lo cuentan? No, lo hacen. Y eso también es importante. No salen a contarlo y a hacer bombo de miren lo bueno que somos, miren lo que hacemos. No, lo hacemos. Lo hacemos porque la gente necesita. Yo me acuerdo, nosotros hemos trabajado mucho con la gente de Cosentino. La primera vez que fui, paré en el pueblito al lado, que es Olula del Río. Es un pueblito muy pequeñito, ¿no? En Almería. Y me acuerdo que a la noche salimos a cenar, yo iba caminando y le digo, me sorprende este pueblito porque se lo ve muy humilde, pero estas aceras son todas de mármol blanco. Y dicen, sí, se lo regalamos, pues dice, queda mucho más lindo el pueblo así, ¿no es cierto? Y dije, esta gente está toda loca. Y lo hicieron porque quedaba más lindo el pueblo, no hubo contrapartidas en eso. Ahora, abrieron una planta nueva para producir un producto, para fabricar un producto cerámico que necesita calor. Hablaron para que les llegase el gas hasta ahí, pues necesitaban hornos. Y la única condición que puso Cosentino es, si el caño de gas llega hasta mi fábrica, los 2 pueblos de al lado, Albox y Olula, tienen que tener gas. Le dijeron, no, pero eso no compro nada. Listo, no lo hago. Y finalmente tienen ellos el gas y los 2 pueblos tienen gas. ¿Ganan algo con eso? No. Pero lo hacen porque son aspectos sociales que los tienen dentro del negocio, aunque no son para hacer negocio. Esas son las marcas sociales. Son marcas que empiezan a pensar de otra forma. ¿Están por ganar dinero? Claro que sí. Claro que quieren ganar mucho dinero. Ahora, vuelven a cuestiones que en los años 70 se hablaba. Pues yo me acuerdo cuando estudié este tipo de cosas, cuando era un poco más joven que ahora. Yo me acuerdo cuando lo estudié, cuando estudiábamos y decían, ¿cuál es el primer objetivo de una empresa? Y nosotros como tontos, así jovencitos, decíamos, ganar dinero. Y decían, no, el primero es trascender. Dice, y trascender es asegurar la ganancia mínima para que la empresa no se muera. Dice, y el segundo principio tiene que ser ético o moral, depende de las creencias que se tengan. Dice, porque aparte ese mínimo tengo que asegurarlo sin salir a robar, ¿no? Muchas veces digo, hay marcas que son potentes, que tienen valores muy fuertes, pero no quiere decir eso que estén bien. Ejemplo de eso es la Mafia. La Mafia es una marca fuertísima, que tiene valores muy asentados también, que tiene reglas muy claras, que es que uno entra caminando y cuando sale de la Mafia sale con los pies para adelante, también, ¿no? Pero lo cierto de todo esto es que no coincidimos, es un mundo paralelo al nuestro. ¿Está bien? Con lo cual tiene que haber esa componente ética sobre los valores que van a definir a la empresa y a su propósito y a convertirla finalmente en lo que ahora empezamos a hablar como marcas sociales. Lo bueno de esto es que en este último tiempo, de alguna forma, esto se está dando como si fuese, ¿no? Hay una gente que conocemos que dice, nosotros vamos a enseñar esto con el efecto de lluvia fina, ¿no? Es una forma políticamente correcta de decir tortura china, la de la gota, ¿no? Porque es machacar así despacito. Hay 2 eventos que se están dando muy despacio, pero que van creciendo. El primero es que los intereses entre los accionistas de las empresas y la sociedad en general están convergiendo. Entonces, nosotros como sociedad le decimos, muchachos, hay que bajar la temperatura del planeta, tenemos que reciclar, tenemos que consumir con mayor racionalidad, no podemos ser unos tontos yendo a consumir todo lo primero que se nos ocurre y que nos estén así diciendo compre, porque ya nos damos cuenta que no queremos hacer eso más. No queremos eso de la planificación, que programen la fecha de deceso de los productos, ¿no? Eso de a los 3 años su producto se muere. No, queremos que duren, que realmente vuelvan a durar. Entonces, ¿qué pasó? Que empieza a haber accionistas que también dicen, tengo nietos, tengo familia, tengo ciertos intereses, quiero que haya empresas más sanas, entonces como accionista no estoy dispuesto a ganar un poco menos
pero quiero que se respeten estos aspectos de medio ambiente, de sociedad. Lo otro es que la sociedad cada vez está más interconectada. Entonces, incluso no necesitamos ser clientes de una marca para decir, quiero esta marca. Hagamos memoria. A pico, los señores de Volkswagen hicieron un poquito de trampa con los software de los coches para que no se notase la polución que generaban sus coches. Y la mitad de nosotros, la mitad no, casi todos nosotros, estuvimos hablando pestes de Volkswagen. Pestes. Y dijimos, se van a morir, van a desaparecer, estos alemanes que van tan serios así, nada. Hoy ya casi nos olvidamos, por un lado. Pero por otro lado, estábamos todos hablando mal, pero eran pocos los que eran propietarios de un Volkswagen. Y esos pocos que son propietarios del Volkswagen, si hoy tienen que cambiar su coche, posiblemente compren de nuevo un Volkswagen. ¿Por qué? Porque le confían bastante a la empresa que dijo, mentimos, lo hicimos mal, reparamos, no lo vamos a hacer de vuelta. Y tenemos cierta fe en que no lo van a hacer, ¿no? Y es un acto de fe también, ¿no? No podemos asegurar que no lo vayan a hacer de nuevo. Entonces, de alguna forma, esa sociedad interconectada empezó a hacer la presión necesaria para decirle, señores, esto no puede ser así. Y así perdieron el trabajo un montón de señores que ganaban fortunas, tuvieron que rever lo que estaban haciendo, cayeron auditorías externas, etcétera, para controlar que eso no vuelva a ocurrir. Eso hace unos años atrás no ocurría. No hubiese pasado, dijeron, mal, lo hicieron, ya está, a otra cosa, ¿no? Y tenemos ejemplos anteriores de cosas que pasaron así. ¿Qué empieza a pasar con las marcas sociales? Ejemplos como estos. Esta es una empresa que se llama Patagonia. Se fundó en California. Y es uno de los líderes vendiendo las chaquetas para hacer alpinismo, para ir a la montaña. Lo cierto es que el año pasado sacaron esta campaña y su campaña era no compre esta chaqueta, ¿no? Entonces, ¿qué decían? Si usted tiene una chaqueta nuestra y la tiene un poquito rota, pero está en buen estado, tráigala que nosotros se la arreglamos, se la dejamos como nueva, pero no nos compre otra, no necesita comprar otra. ¿A qué atiende esto? Atiende a menor consumo de agua en la producción de algodón, menor uso de materiales sintéticos, consumos más racionales. ¿Dejan de ganar dinero por esto en Patagonia? No, al contrario, están ganando más, porque las costureras y su costura hay que pagarla. Entonces, produciendo menos, ganan más. Es un buen negocio para ellos, pero es saludable para todos nosotros y está cuidando el medio ambiente. Esta es una empresa holandesa de chocolates. Tiene 7 años nada más y hoy son los líderes en venta de chocolates en Holanda. Y solo dicen dos cosas. Dicen, amamos el chocolate, nos encanta y hacemos chocolates muy buenos. Y la otra cosa que dicen, y va sellado y está auditado y ellos se encargan de eso, es nuestro chocolate es 100% libre de esclavitud. No hay esclavos trabajando en las granjas de chocolate. ¿Y cómo hacemos para asegurarnos de esto? Nuestra gente tiene la obligación, aparte de tener su mes de vacaciones, otro mes tienen que ir a África y tienen que controlar que en esas granjas la gente gana lo adecuado, que los chicos van al colegio, que se educan, que no hay trabajo esclavo. Y lo están haciendo bien, al punto tal que empresas gigantes como Nestlé ahora están siguiendo cursos que Tony le está dando para cómo auditar sus granjas de cacao y evitar que haya trabajo esclavo. ¿Les va bien como empresa? Les va maravillosamente bien. Pero tienen de nuevo eso, el efecto de la marca social, el ir un poquito más allá y ver que se puede, ¿no? Los americanos y los ingleses, que para esto son buenísimos, le ponen nombre a todo, ¿no? Dicen que esto es atender a las 3 P's. ¿No? Pues en inglés es el resultado económico, profits, personas y planeta, ¿no? Dicen, podemos atender a las 3P de forma equilibrada, tenemos que ser conscientes que primero necesitamos el dinero para hacer la acción, pero una vez que lo tenemos que pelear por eso y ver de ir hacia una marca social, ¿no?
¿Hay cuestiones de imagen y de marca aquí? Sí, muchísimo han trabajado. Han trabajado tanto cómo va empacado el chocolate, ver que sea un papel reciclado, etcétera, como la forma del chocolate. El chocolate no tiene bloques que sean todos iguales, son todos distintos. Y dicen que lo han hecho así a propósito, porque dicen el mundo es todo distinto. Entonces en esa diversidad la tenemos también en nuestro chocolate. Y cada uno corta los pedazos como quiera, ¿no? Es cierto también que cuando uno empieza a comer este chocolate, no importa cómo esté cortado, se lo come entero, ¿eh? No queda nada. Están muy buenos, están muy buenos. De la misma forma tenemos empresas como DuPont, ¿no? DuPont es una gran empresa petroquímica, ¿no? Y decimos, es un horror las cosas que hace esta gente con el petróleo y sus productos que van a tardar miles de millones de años en degradarse, ¿no? Digo, sí. También es cierto que DuPont, que no es una marca social, sí está haciendo sus pinitos para reemplazar esos productos por productos más orgánicos, degradables, etc. La pregunta es, nosotros como sociedad, ¿qué estamos haciendo frente a eso? Yo voy a poner ejemplo de los productos que solo hace DuPont. Hace la licra, que es para las medias y los calcetines. Que levante la mano quien deja de usar calcetines o medias. Digo, nadie, pues, y está muy bien. Hacen el nylon, que es con lo que se producen las zapatillas. Hace el teflón. Se nos acaban las paellas y se empiezan a pegar de nuevo, ¿eh? El arroz se empieza a pegar de vuelta. El neopreno para los que practiquen buceo, no sé si alguno aquí, o el Kevlar, que es el de los esquíes. Es un material que es como un panal que hace que los esquíes, para la gente que esquía, tenga tablas que son mucho más livianas que las históricas de madera. Entonces son productos que los tenemos en mayor o menor grado en nuestro día a día. En nuestro día a día estamos usando este tipo de productos. Y ahí viene la segunda parte de esto. De alguna forma, cuando tenemos que hablar de marcas sociales, no tenemos que tener en idea que nos tenemos que convertir, o que las empresas se tendrían que convertir en el Greenpeace en este mundo. Tiene que haber balances, y tenemos que saber que estos son procesos largos y que llevan tiempo. Entonces, puedo tener el deseo de que las cosas vayan mejor, pero también tengo que balancearlo con las posibilidades que tengo de hacerlo. Hoy en Madrid tenemos una gran discusión sobre, dentro de unos meses, cómo vamos a hacer para entrar en Madrid si hay gran contaminación, porque el 80% de la gente no tiene coches híbridos, y los coches híbridos todavía siguen siendo muy caros, y los eléctricos ni hablar. Pero sin embargo dicen, pusimos la ley y ahora vamos a ver cómo hacemos, porque tampoco tienen idea bien. Entonces, el deseo puede ser muy loable, pero las posibilidades nos están mostrando que nos vamos a dar contra una pared, porque va a ser difícil hacerlo. Son las aspiraciones que tenemos versus la realidad, ¿no? ¿Yo puedo aspirar a un mundo mejor? Claro, y está muy bien que lo haga. ¿Lo puedo tener mañana? No, voy a necesitar un poco más de tiempo. Voy a tener que saber. Lo que sí, en todo caso, no tengo que perder la dirección, ¿no? Y saber que hacia allá está el bien, entonces hacia allá tengo que ir caminando. Pero sé que va a llevar tiempo. Y entre idealismo y practicidad. Puedo ser un tremendo idealista y puedo querer que el mundo sea mejor, que todo sea más equilibrado, que nos vaya mejor, ¿no? Pero en algún momento también tengo que ser práctico. Yo hoy leía, por ejemplo, estaban hablando de estas discusiones que hay ahora en el Congreso sobre que el tiempo de maternidad y de paternidad tiene que ser el mismo y compartido, ¿no? Y salió una señora a decir, mire, usted discúlpeme, pero la que va a parir soy yo, ¿no? Y mi esposo puede querer muchísimo a su hijo, pero él no tiene que parir. Y la que tiene que amamantar al chico soy yo, él no tiene que hacerlo. Ahora, en algún momento voy a necesitar que él esté más tiempo. Entonces, en este primer tiempo, que yo tengo que estar el 100% de mi tiempo con mi hijo, me quedo yo. Y después que venga él, no nos pongan a los dos uno encima del otro, porque aparte nos vamos a matar, ¿no? Entonces, de alguna forma, estas cuestiones de idealismo, practicidad, tienen que valer. Y este tipo de cosas tienen que valer también para las marcas. No puedo ir a exigirle a una marca que haga algo que va a ser imposible que lo realice mañana. Pero sí tengo que entender si realmente están convencidos de generar un cambio
y si me están transmitiendo que esa empresa quiere generar un cambio positivo y va en buena dirección. Vuelvo a esta gran empresa Unilever con todos sus productos de alimentación, de limpieza, etc. Digo, ¿están en el buen camino? Claro que están en el buen camino. ¿Han hecho cosas buenísimas? Fantásticas. ¿Están convencidos de lo que están haciendo? Claro que están convencidos. ¿Son uno de los mayores consumidores de plástico del mundo? También. Digo, ¿por qué? Porque el detergente va en un frasco de plástico y todavía no podemos solucionarlo. El día que lo logremos solucionar, ahí veremos. Yo me acuerdo, volviendo a Cosentino, hace unos 10 años, gente de Greenpeace le tomó la entrada de la fábrica. Y se lo tomó porque usaban un producto químico como bactericida de las planchas del Silestone, de las encimeras de cocina. Y el Paco Cosentino, que en esto es muy sencillo, ¿no? Como dice él es un hombre de piedra, salió él a verlos. Dijo, a ver, ¿qué pasa acá? Dice, no, porque el bactericida qué sé yo. Dice, ¿y qué hacemos? ¿Que se nos mueran los chicos porque la mamá lo dejó encima de la cocina, le subieron la bacteria y lo mató? ¿O sigue usando el químico? Dice, vamos a hacer esto. Nos lo estudiamos y si logramos reemplazarlo, lo reemplazamos. No me interesa seguir con algo que hace mal. Pero si luego tengo que conseguir algo que lo reemplace. Al año de eso, los llamó él a los de Greenpeace y le dijo, miren, hemos descubierto que si usamos un óxido de plata aplicado de tal forma, conseguimos los mismos resultados que con este bactericida. Entonces el de Greenpeace le dijo, bueno, pero el óxido de plata también es contaminante, ¿no? Y lo miró y le dijo, macho, vengan ustedes a trabajar a nuestro departamento de innovación y denme una solución, pero tengo que encontrar el balance entre la salud de la gente y cuidar que no tenga bacteria la tabla, porque si dejo de ponérselo, va a tener bacteria, la gente se va a enfermar, y eso es mucho peor todavía, ¿no? Hace 3 años que están trabajando, todavía no han encontrado ninguna solución al tema. Pero el hecho cierto es que existe la intención, de nuevo, existe la intención para eso, ¿no? Y esto se va haciendo así. Y en este juego de intenciones aparecen los políticos que son buenísimos porque son constructores del camino al infierno, ¿no? Que dicen que está hecho de buenas intenciones. Entonces, claro, se reúnen todos, ¿no? Y como están aburridos, dicen, vamos a salvar el planeta. Y ponen 17 objetivos para salvar al planeta. Yo cuando hice la facultad, pese a que hice ingeniería, tuve filosofía, tuve teología, tuve moral, tuve doctrina social de la Iglesia, como materias, que me hacían estudiar. Y me acuerdo que teníamos un jesuita que estaba como una cabra el hombre ¿no? Entonces un día, claro, se acerca a nosotros y dice, miren, hay 2 tipos de personas, ¿no? Cumpliendo los 10 mandamientos, dice, es como que tenemos 2 tipos de personas. El primer grupo es el que miente. Dice que lo cumple, pero está mintiendo. Dice, y el segundo se los llama santos. Dice, en el medio de esos 2 grupos estamos el resto. Y hacemos lo que es posible y tratamos de cumplirlo, ¿no? Y dice, y son solo 10 y nos cuesta. Dice, imagínense cuando las empresas ponen 17. Dice, es inalcanzable, es una irrealidad. Entonces las empresas que se están tomando esto en serio, ¿no? Y en vez de salir a decir, a hacer el postureo, ¿no? Que era lo que venía de esta charla, ¿no? De decir, nosotros adscribimos a los 17 objetivos de las Naciones Unidas, dicen, nosotros adscribimos a estos 2, porque en estos 2 podemos hacer algo. Puedo hacer algo para mejorar las infraestructuras, puedo hacer algo para cuidar el medio ambiente, puedo hacer algo para cuidar la fauna marina, pero no puedo hacer la fauna marina y la igualdad de género. ¿Por qué? Porque no puedo, nada, porque puedo empezar por uno, porque para eso, pues la espalda que tengo me da para eso, no me da para todo, ¿no? Con lo cual, digo, hay movimientos. Parece de nuevo, y vuelvo de nuevo a como empecé, ¿no? Que digo, las marcas vienen de hace 30.000 años, ¿no? Y cuando vemos estos objetivos, decimos, qué bueno que la humanidad esté en esto, qué bueno que hayamos tomado conciencia de esto.
Y ahí empezamos a escarbar un poco y empezamos a encontrar encíclicas que hablaban de lo económico y de lo social desde hace más de 130 años. Con lo cual, hace más de 130 años, el tema está. Que le hagamos caso es otra cosa. Que le hagamos caso es otra cosa. Entonces, de alguna forma son temas que de nuevo se están tratando. Y de nuevo se están tratando en los sentidos básicos para los cuales existe la empresa. ¿Necesitamos empresas? Necesitamos empresas. ¿Necesitamos trabajar? Necesitamos trabajar. Es algo digno y necesario. ¿Tiene que la empresa maximizar ganancias? No. Tiene que minimizar pérdidas para asegurar su trascendencia. Y eso es muy distinto. ¿Tiene que tener un trasfondo moral detrás, un trasfondo ético? Claro que sí. Pero de eso desde León XIII lo venimos hablando. Y ahí va evolucionando hasta ahora Francisco, cuando dice, bueno, y aparte de todo esto necesitamos cuidar el medio ambiente, necesitamos tener cuidado, etcétera, etcétera. Con lo cual, digo, finalmente estamos tratando de explicitar propósitos, ¿no? Otra cosa que está de moda, dicen, vamos a definir el propósito de la empresa. Las empresas tienen un propósito y hay que explicitarlo. No hay que definirlo, ya lo tenía de antes. Entonces, en todo caso, lo que hay que tener en cuenta es que si una empresa o una institución quiere redefinir su propósito, lo que estamos creando es una nueva institución, que es distinta a la que estaba un minuto antes, porque empieza a ser nuevo. Y eso se tiene que sintetizar en la marca. Es de nuevo volver a ese primer cuadro de Starbucks, ¿no? Cuando vemos la sirena, esa verde, no solo sabemos que hay un café, sino que hay comercio justo, cierto tipo de precio, personal al que lo cuidan, buena música, un ambiente que me puedo quedar tranquilo, que puedo trabajar. Puedo entender todo el sistema. Y así sirven a ese crecimiento y a esa trascendencia, ¿no? Las empresas finalmente se crean. Yo creo que todo el que crea una empresa en algún punto piensa en lo que más desearía es que pueda trascenderme la empresa, que el día que me vaya a ver, como se dice en Argentina, ¿no? Los perejiles del lado de la raíz, ¿no? Haya otro que pueda continuar con la empresa y pueda lograr algo con esto. Este es un pequeño vídeo y es institucional y habla sobre la emoción que tiene que transmitir una marca. Pensemos en los anuncios de la DGT, acá, ¿no? Que salta así la sangre de la pantalla y los accidentes. Llega mucho más, y eso es lo que transmiten las marcas, de nuevo, ¿no? Como dije al principio, las marcas tienen que tranquilizarnos, tienen que reducir nuestra incertidumbre, tienen que ayudarnos a entender mejor el mundo, ¿no? Esto es una campaña de Sussex, en el Reino Unido. Dicen que es la ciudad con menos accidentes en el planeta. Y todas sus campañas son así. Es decir, atienden a algo mucho más simbólico, porque eso es lo que se trata, eso es lo que somos y eso es lo que hace que la marca tenga un propósito que trascienda en sí mismo y que pueda transmitirlo. Con lo cual, de alguna forma, es volver a las bases. Es, de nuevo, volver a conversar como en los mercados de la Mesopotamia, en la plaza del mercado de la Mesopotamia, sobre para qué hacemos las cosas y por qué las hacemos.
antes del resultado que queremos obtener. Es asegurar que ese propósito está presente en las grandes decisiones de la empresa. Las grandes decisiones que se toman tienen que tenerla detrás, ¿no? Dicen que la empresa tiene una estrategia, esa estrategia tiene que estar alineada con ese propósito, no son cosas, porque si no tenemos las empresas que parecen esquizofrénicas, son bipolares, ¿no? Y hay empresas que tenemos la suerte que están yendo en esa dirección. Creo que la nota buena y positiva de todo esto es que pese a todo el cacao que tenemos y a todo lo que leemos en los periódicos, hay un grupo de empresas y cada vez más grande que está tomando esta dirección y que más rápido, más lento, mejor o peor lo está haciendo. Y es basar el propósito en hechos, ¿no? También es cierto que hay muchas empresas que están diciendo nuestro propósito es, qué sé yo, y es biribiribiri, ¿no? Es hablar, pero no hay contenido atrás. Por eso es importante primero el hecho y después ver cómo se habla. Y para los que vieron en alguna vez Juego de Tronos, no sé si alguien la vio, la serie de Juego de Tronos, esa es la reina Daenerys Targaryen, ¿no? La señora de los 7 reinos, ¿no? Y temida, por cierto, pero una de las grandes cosas que demuestra siempre es que tenía foco en lo que quería, templanza y valentía en lo que iba a hacer, ¿no? Entonces creo que cuando estamos hablando de empresas y de marcas y de terminar con el postureo y ir a cosas mucho más reales, es eso, es mantener el foco en un propósito, es tener la templanza para aguantárselo. No es tan fácil, es decir, hay muchas piedras en el camino y hay que saber mantenerlo y tener la valentía para mantenerlo, para ser consistente e ir manteniéndolo en el tiempo. Y ahí está, ahí terminé. Así que ahora si quieren charlamos o como quieran, ¿eh?